Hola a todos, el día de hoy vamos a contar y a narrar la historia de Juanito. Juanito es un chico de 17 años que vive con sus dos padres, pero Juanito está en épocas de que le surgen diversas preguntas. Esas preguntas son a todo el campo de la sexualidad, pero entonces Juanito tiene miedo puesto que es un contexto que él no ha explorado. Es un contexto donde él, como es fuera de su zona de confort, tiene miedo a atravesarlo y a tratar sobre él. Pero entonces la sexualidad él lo toma como se ha venido tomando todo este tiempo en la ciudadanía en el que él está abordado. Y es que se toma como tabú. Le da miedo, le da temor, le da vergüenza, inconformidad hablar sobre estos temas con otras personas, ya sea con sus amigos, hasta con sus propios padres. Pero entonces él decide que tiene que hacer algo. Él piensa que nunca va a llegar a tener relaciones sexuales con otra persona, que ese miedo se lo va a impedir, que no va a poder hacerlo. Entonces como que es una presión social que él tiene encima de él y quiere ver de qué forma pues puede lograr tener más claridad sobre el asunto, cómo puede sentirse más tranquilo sobre este asunto, a lo cual Juanito recurre a hablar con los padres. Los padres de Juanito, pues él les comenta que quiere hablar sobre la sexualidad, que tiene inseguridades, y en el momento en el que Juanito está contando este tipo de cosas, siente como una mirada fría de ellos, algo como una desaprobación, algo que no deja que la situación sea más tranquila y más conforme para poder hablar del tema. Esto pasa con la mayoría, no digo que todas las personas, todas las familias, sino con la mayoría de familias, y es hablar de este tipo de temas. ¿Por qué? Este tipo de temas, puesto que hay como un choque de dos generaciones. La generación de los padres, donde la sexualidad es más tomada como un secretismo, como algo que tiene que ser entre las dos personas y ya está, y no tiene que hablarse de nada más. Pero ahora está la generación de Juanito. No digo que ya sea más abierta, porque no es así. Antes es más confusa, es más un momento donde Juanito quiere saber sobre eso, pero no encuentra cómo. Y entonces esta mirada que los padres tienen sobre Juanito, él siente que no debe hablar más del tema. Les dijo esas dos preguntas, en qué consistía y demás, y no se sintió seguro. Entonces pues en sí no quiso preguntarles más, y entonces de una vez se retiró de la sala. Al cuarto, Juanito empezó a pensar. En la noche, con luces apagadas, empezó a pensar: ¿con quién podré hablar? Esos son los pensamientos que recorrió la mente de Juanito. ¿Con quién él puede hablar? ¿Quién puede llegar a él para contarle todas esas inseguridades? Internet, no, digamos que no digo que no sea una fuente de confianza, sino es que se debe tener como esas relaciones entre sí. Una autora, Laura Frade, nos cuenta que para la relación entre dos personas, entre un educador y educandos, debe existir la oxitocina, que es como para lograr una buena relación entre esos dos. Y por ende el internet, pues hay tipos de informaciones, pero no es como la forma en que se debería dar. Entonces él piensa con quién puede hablar, con quién puede tocar esos temas, para ya pues dejar de tener esos pensamientos, porque la presión social nadie lo está llenando de que a la hora
de tener relaciones sexuales. Entonces, pues, ¿qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué, qué, qué debe tener en cuenta? ¿Qué no? Entonces, pues, esos temas son los que él quiere abordar para él poder estar más tranquilo consigo mismo. Puesto que estos temas así, es más como el reconocimiento del cuerpo. Es más como el conocerse de sí mismo, quién soy, quién seré y en quién me desenvolveré hacia otra persona. Entonces Juanito anda muy pensativo en ese tipo de cosas. Pero entonces recordó que en la escuela él tenía una clase que la imparte el profesor de educación física y es la clase de educación sexual. Entonces, sin pensarlo dos veces, Juanito recurrió a ir. ¿Qué pasa con esta clase? Que la mayoría de compañeros lo veían como algo chistoso, como la clase de educación sexual, tú vas y es porque quieres ver los órganos reproductores o algo así, lo toman como un chiste. Y por eso es que digamos que estudiantes así como Juanito no han llegado a ir a ese tipo de clases. Pero entonces Juanito quiere ir, quiere ver de qué trata cierta clase, de qué puede abarcarse él, puesto que está cansado ya de esa presión social que tiene encima. Por ende, al día siguiente, Juanito se dirige a la clase de educación sexual y espera a que llegue el profesor. Mientras espera le llegan pensamientos como: qué vergüenza, qué dirán mis amigos, y si les cuento a mis padres estaría otra vez en la mirada fría y decepcionante. Esperaba que la clase no fuera incómoda, que no le llegaran a preguntar cosas para acorralarlo en un mundo de preguntas sin responder. Entonces, pues eso es hasta que llega el profesor. El profesor se llama Luis, es un profesor de educación física. Llega con un saludo pertinente a todos. Llega como con una confianza, como con una conformidad, como que no lo obligaron, se siente que no hubo obligación para que él hablara de estos temas, porque siente que se desenvuelve completamente en estos, que no es un experto del tema, pero que digamos que tiene como esa sabiduría que puede impartir a los demás, que tienen digamos esos vacíos de conocimiento allí. Entonces el profesor empieza sobre la clase de hoy, que va a tratar sobre la sexualidad, cómo lo toma la sociedad al día de hoy, este tema tabú que ha venido impartiendo de nosotros como ciudadanos. Entonces llega con una generalización de qué es la sexualidad, diciendo que pues la sexualidad es como un conjunto de emociones y de conductas relacionadas con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. El concepto de sexualidad comprende tanto el ámbito sexual, el impulso sexual dirigido pues hacia el goce, hacia lo inmediato y a la forma reproductiva. Pero en hay diferentes aspectos, no necesariamente se toma el tema tabú de la sexualidad como algo negativo, como algo que debe ser un secretismo, sino que también hay varios aspectos positivos a la hora de hablar de la sexualidad. El profesor sigue con este tema de dos géneros, pero ¿qué pasa con esto? La sexualidad para él viene siendo un campo de emociones, un campo de lo moral, donde no necesariamente tiene que haber una posible penetración para hablar de sexualidad. La sexualidad viene entrando desde mucho antes, desde la previa que viene viviendo de esta situación. Las emociones que se llega al vivir este tipo de cosas, desde ahí arranca la sexualidad. Entonces, pues eso es lo que quiere el profesor poder dejar claro allí. Pero antes de esto, se tiene que dejar claro que se debe aceptar
el cuerpo tuyo, mío, tal como es, tal como lo encuentras, tal como lo habitas. Y es que es el despertar del cuerpo a la hora de tener relaciones sexuales. Si tú lo aceptas ya a la hora de despertarlo, pues va a ser mucho más sencillo, porque viene acompañado de, entre otros cambios, que es más o menos como la percepción en que nosotros tenemos nuestra propia imagen corporal. De esto arranca no solamente, como les digo, en el ámbito sexual. Esto arranca desde listo, cómo visto, cómo me expreso ante las personas, cómo soy yo ante mí mismo, si me tengo aprecio, si no me tengo aprecio, si aprecio a mis familiares, si aprecio a todo mi contexto, cómo lo veo yo, cómo lo represento ante los demás. Lo cual deja mucha importancia en esto. Deja muy claro que por lo general las relaciones sexuales se les llama como coito o acto sexual, pero es decir que no solamente pues tiene que haber cierta penetración, porque hay demás, como les decía, hay varias fases, varias formas previas antes de esto, que es como la etapa previa a la sexualidad. Pero listo, entonces durante la etapa de la adolescencia los jóvenes están tratando como de integrarse a este mundo, lo que sucede con Juanito, a este mundo que los rodea y a este tipo de temas, que es el de las relaciones sexuales, y se convierte en una parte esencial de sus vidas, ya que aunque de las dimensiones más importantes a lo que abarca la vida, esta, digamos, es una de ellas, ya que pues es una ya que esta cobra como algo de relevancia a la hora del desarrollo, la maduración, que no solo en ámbitos sexuales, sino en personalidad y carácter. Digamos que dejando un poquito de lado lo biológico, es más como lo que sentimos, las emociones, lo moral, y además como el deseo, la pasión que se siente en el momento. Esta sensación se desencadena porque captamos ya aquí las percepciones, los sentidos, en nuestras ganas de ver a alguien, de estar con alguien, de poder compartir esas mismas emociones entre los dos. El tiempo de compartir con la otra persona, eso lo deja muy claro el docente. También deja importantísimo que pues se habla del acto reproductorio, pero ¿qué sucede cuando no se quiere llegar a esta situación? Entonces aquí es donde salta los métodos anticonceptivos. Hay como tanto para el hombre, tanto para la mujer, diferentes formas en las que se pueden cuidar, no solamente pues de hacer el acto reproductivo y que pues se pueda llegar a un embarazo, sino más allá, sino de las enfermedades que esto puede causar. Entonces pues el profesor refiere a eso, sobre cómo se debe utilizar un condón, cómo no se debe utilizar un condón. Entonces eso es parte muy importante a la hora de hablar de sexualidad. Nos hablas de tipos de métodos anticonceptivos, los naturales, los simples, de pronto algunos, los compuestos. Esos compuestos pues no llevan tanto sino a lo natural, sino un poco más cerrados a este tipo de cosas. Y el profesor, al acabar la clase, pues dice que ojalá les haya parecido pertinente. No se hablaron de todos los temas, puesto que es una sola clase, y puesto que el profesor tiene todo un proceso de desarrollo para esta misma clase. Entonces pues que si les pareció muy interesante los temas abordados, que si les pareció que deberían saltar preguntas, que otro tipo de metodologías deberían saltar también a la vista, que sin ningún miedo, sin ningún temor, fuéramos a la clase de educación sexual, de educación física, que es donde se trabaja el cuerpo. Entonces que mañana también había clase, entonces que sí es pertinente, si quieren, sí, porque no es algo que sea obligado,
puesto que todos no tienen la misma confianza para hablar del tema, puedan venir, puedan hablar y puedan ser contestadas todas esas dudas que se tiene al respecto. Y con esto el profesor se retira de la clase. A lo que Juanito le parece interesante la clase, le gustaron todos los temas abarcados, les dejaron cosas claras, algunas otras con dudas, pero por el temor él como que no quiso preguntar. Sin embargo, pues de pronto sintiendo que ya hay más confianza, que los demás también hablan del tema sin ninguna vergüenza, sin ningún tabú, sin miedo a que el otro dijera, se burlara o dijera que no conocía el tema, pues tal vez Juanito puede estar durante todo este proceso saltando una que otra pregunta que, aunque no las salte todas, de pronto puedan ser las diversas contestadas, que eso ya es un beneficio demasiado grande para este mundo que es Juanito, porque cada persona somos un mundo y lo ve de maneras diferentes. Hay dudas que están contestadas, otras que no, otras que son más cerradas. Entonces que es muy interesante a que a Juanito le haya gustado la clase. En la noche empieza a reflexionar sobre todo esto, ya más allá de la clase, lo lleva hacia un ámbito autónomo, hacia cómo podría Juanito desenvolverse en todo este tipo de ámbitos, en todo este tema tabú que lleva la sociedad sobre él, sobre esa presión que tiene encima y sobre qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Puesto que la clase le dio mucha confianza, cosa que con los padres de pronto no está como este tipo de confianzas, este tipo de conformidad. Uno se siente incómodo a la hora de hablar con los padres de este tipo de temas. No digo que todas las personas, de pronto pueden haber padres que se desenvuelven mejor, que hablar de este tema para ellos sea una prioridad, para otros no. En este caso Juanito no fue una prioridad y tuvo que recurrir al profesor de educación física, cosa que está de manera correcta. Ámbitos del cuerpo, ámbitos de los sentidos, de la percepción, son muy relacionados a este tipo de ámbitos sexuales. Entonces, pues, Juanito se siente contento, feliz y sin temor el día de mañana volverá a realizar y a dirigirse a la clase de educación física, educación sexual. Y eso es todo. Muchas gracias.